Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de todos los Juegos Olímpicos y, por supuesto, donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr en París 2024 igualar o superar las mágicas 22 medallas de nuestros imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en nuestro programa número 12, recordar, es el tercero de los 5 especiales que vamos a hacer sobre Barcelona 92, donde logramos 22 medallas. Rebobinamos un poquito, el programa número 10, hablábamos, además de la medalla de Blanca Fernández Ochoa, no me canso de repetir, la primera medallista olímpica española. Repasábamos las dos primeras medallas de Barcelona, fueron la número 29 y 30 en la historia del olimpismo español. Y el programa anterior, el programa número 11, repasábamos desde la medalla 31 a la 35. Curiosamente, las 7 primeras de Barcelona fueron todas doradas. ¡Ole por el deporte español! Bueno, en este programa número 12 vamos a repasar otras 5 medallas, por eso nos salen 5, en función de las 22 medallas, nos salen 5 programas, recordad, este es el tercero, repito, y en este programa vamos a repasar desde la medalla 36 a la medalla 40. Y en el caso de Barcelona, las 3 siguientes medallas de la vela, que sumarían un total de 5. En el programa anterior hablábamos que la vela, además de conseguir 4 oros y una plata y 5 preseas, fue el deporte más laureado, el deporte español más laureado en dichos Juegos y lideró el medallero. Segundo fue el atletismo con 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. Y como digo, en estas medallas hay que repasar también no solamente las 3 de la vela, sino el oro que consiguió, histórico oro, el equipo de tiro con arco, y la plata del Superman español. ¿Qué es esto del Superman español? El Superman español fue Antonio Peñalver en los Juegos Olímpicos de Barcelona en la prueba que era el decalón moderno, que eran 10 pruebas. Eran 10 pruebas de una superatleta, un superhombre, un Superman, y nuestro Superman español fue Antonio Peñalver, que, como digo, logró la medalla de plata. Y como digo, analizando todas esas medallas, nos vamos a ir a la medalla número 36, que es la plata en vela femenina, en la categoría Europa, y es la plata de la benjamina. Aparte, con permiso de Carolina Pascual, que tenía la gimnasta, que fue medalla con 16 años, la otra benjamina de la expedición fue Natalia Vía-Dufrene, que con tan solo 19 años, logró la medalla de plata en esa clase Europa en la vela. Si Blanca Fernández Ochoa, como hemos comentado en programas anteriores, fue la primera medallista olímpica, Míriam Blasco fue la primera medallista olímpica en Juegos de Verano y la primera medallista, importante rotularlo, la primera medallista de oro en el olimpismo español, la primera judoka medallista olímpica en nuestro país, la primera medallista de vela en nuestro país en los Juegos Olímpicos fue la benjamina Natalia Vía-Dufrene. Por cierto, las 3 primeras pioneras, también lo comentaba en programas anteriores, del olimpismo español, lograron todos sus éxitos en el mejor año olímpico del deporte español, el año 1992. Y era la segunda semana de competición y nos trasladamos, máquina virtual, acogemos otra vez, lunes 3 de agosto de 1992. Ahí justo cuando se iniciaba la segunda semana, que como comenté en el programa anterior, España fue claramente de menos a más, como los grandes campeones y las grandes campeonas, algo que venimos haciendo tras Barcelona también, quitando el resbalón de Sydney. España sumaba 7 preseas, eran 7 preseas y doradas, no estaba nada mal, ya habíamos cumplido más que de sobra, pero nos faltaba un poquito más. Nos habíamos preparado con ese planado que hemos comentado en programas anteriores y como pidió Su Majestad el Rey en el mensaje de Navidad del año 1986, pidió ese esfuerzo al pueblo español, organizativo y en deportes.
Y se lograron, claro que se lograron, las 3 primeras medallas de estas 15 finales, como digo, fueron de la vela, que cerraría con 5 preseas, 4 de oro y 1 de plata, su brillante participación, como digo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, liderando el medallero nacional. En el caso de Natalia, la benjamina logró, fijaros, un 3er puesto, un 6º puesto, un 2º puesto, un 7º puesto y un 5º puesto, llegando a la última regata en 2ª posición, teniendo que disputarse ahí esa plaza con la estadounidense Julia Trotman, la medalla de plata, mientras que el oro fue para la noruega Linda Anderson, tras ser quinta en la última regata. El oro, como digo, fue para la noruega Linda Anderson, la plata para nuestra Natalia y el bronce para Julia Trotman. Y es que esta plata de Natalia se puede tildar como plata dorada, tras firmar una 8ª plaza en la última regata, la pionera de la vela en medallas olímpicas españolas. Y no sería la primera que conseguiría, sino que en juegos posteriores lograría otra medalla. Pero como siempre digo, esta es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Siguiente medalla de oro en vela en nuestra disciplina talismán. ¿Os acordáis? El 470. Tranquilos, que no os voy a someter a un cuestionario en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, esta medalla llegó gracias a Jordi Calafat y a Kiko Sánchez Luna. La 4ª y la 5ª medalla de la vela en Barcelona 92 también serían de oro. Y en el caso de esta 4ª medalla sería, como digo, nuestra disciplina talismán en el 470. Un 470 que sería de oro. Esto es novedoso con respecto al resto de juegos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Nuestras chicas, nuestras regatistas, también querían sumarse a la fiesta y se sumaron siendo medalla de oro. Antes de Barcelona 92, si os acordáis, también en programas anteriores hablaba de esa disciplina talismán dentro de la vela del 470. Bueno, habíamos logrado 2 medallas, repasamos un poquito. La medalla de oro, la primera de las 2 que habíamos conseguido, la medalla de plata, de las 2 que habíamos conseguido, la consiguió Toño Gorostegui y Millet, que fue una de las 2 platas de la transición democrática. La otra fueron el K4 con los sindicalistas de la Piragua. Estamos hablando, ¿por qué le llamamos de la transición? Porque España vivía la transición democrática en aquel verano de Montreal, 1976, donde se disputaron esos Juegos en Canadá. La siguiente medalla sí que fue de oro y la conseguimos en Los Ángeles en 1984 con el hermano menor de los Doreste, Luis Doreste y Roberto Molina, la primera de las 2 que se conseguía Luis Doreste, una familia Doreste que, como comenté en el programa anterior, siempre ha ido asociado a éxitos del deporte español y consiguió 3 medallas olímpicas, las 3 de oro, 2 de Luis y 1 del hermano mayor, de José, no lo olvidéis. En el caso de la pareja del 470 masculino, los españoles eran favoritos, no en vano, fijaros el ciclo olímpico que hicieron. 2 veces subcampeones del mundo en el año 89 y en el año 90, y sobre todo campeones de Europa, muy cerquita de los Juegos Olímpicos, campeones de Europa en el año 1992. Era sin duda nuestro momento. Y hubo una gran expectación. Hablamos muchas veces de que son deportes minoritarios. En este caso no fue así. Y Televisión Española dio en directo la 6ª regata, donde se presumía que íbamos a cantar, como se dice en el fútbol o en el baloncesto, en otro deporte de equipo, el alirón. Bueno, pues no hubo alirón en ese momento, se tuvo que aplazar. Seríamos campeones olímpicos, pero no en vano, porque Televisión Española aparte se volcó y porque se sabía que podía ser campeones. Fue el primer match ball que tuvimos, porque habíamos ganado 3 de las 5 primeras regatas. La 6ª regata, sin embargo, se tuvo, no fue la del alirón y no fue por culpa de nuestros regatistas, sino por algo que es un impedimento clave para ganar regatas en la vela, que es el tema del viento. Falta de viento, aplazamos momentáneamente la medallita de oro y hubo que esperar a la última regata. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En teoría, íbamos, como comúnmente se dice, desobrados, porque fijaros, éramos líderes y teníamos que perder hasta 19 posiciones para no ser oro. Nos perseguían los talones, por decirlo de alguna manera, la pareja norteamericana formada por Reuser y Durhan, y nos llegó un poquito la soga al cuello, porque al final empezábamos a retroceder posiciones, no 19, pero sí 18, pero al final sufrimiento, pero
también lo que digo, ¿no? Con sufrimiento, cuando se consiguen las cosas parece que da una doble alegría, ¿verdad? Bueno, pues así fue. Y al final fueron campeones olímpicos y en ese momento sí lo celebraron por todo lo alto, se lanzaron al agua y eran campeones esta pareja de 470 masculina formada por Jordi Calafat y Kiko Sánchez de Luna. Siguiente medalla, lo que he comentado, la cuarta y la quinta eran de oros, las chicas se querían sumar a la fiesta y se sumaron. El 470, que nunca había sido medalla, lo fue el 470 femenino y lo fue de oro en nuestros Juegos. Estábamos en Barcelona, nada podía fallar y nada falló. Una categoría, como digo, que no quiso ser menos y de hecho fue disciplina olímpica, de estas cosas que va metiendo el COI poco a poco. Bueno, fue en Seúl 1988 y ahí sí hubo representación también española. Sí, tuvimos la representación con Patricia Guerra y Adelina González. Lograron la 10ª posición, pero Adelina puso punto y final a su carrera y en este caso Patricia Guerra, una aspirada deportista más propia de ser una jugadora de baloncesto que de otra cosa. De hecho, físicamente, por esa constitución nos recordaba a otro oro como fue Daniel Plaza, estos ahí espigados, fibrosos, deportistas muy alto, y cogió a una gran compañera, yo creo que a la mejor compañera de a bordo, como fue Teresa Zabel, la perfecta compañera. Curiosamente, hay un caso de Teresa Zabel, lo hemos comentado, lo comenté en el primer programa de Barcelona, del caso de Moreno Periñán, que no le seleccionaron, nuestra primera medalla de oro en Barcelona, no le seleccionaron para los Juegos Olímpicos de Seúl y se pilló un cabreo tremendo porque podía haber competido con Kirichenko, con el ruso que fue oro en Seúl. Bueno, pues se pilló un mosqueo tremendo, pero no lo dejó. Este es el caso de Teresa Zabel. Realmente no la seleccionaron tampoco para Seúl y eso, fijaros, que había sido campeona de Europa en 1985 en la clase Europa, pero los federativos de siempre, los que no dan el nivel, cosa que los deportistas y las deportistas sí lo dan, tuvieron la brillante idea de descartarla para los Juegos. Se enfadó y lo más grave, se desmotivó y estuvo a punto de dejarlo, menos mal que no lo dejó, porque al final firmó un ciclo olímpico espectacular, campeona del mundo junto a Patricia. Lo que siempre os comento, muchas veces es indicativo el ser campeón de Europa o campeón del mundo para ser campeón olímpico. Hay veces que no, pero en este caso sí ocurre. También hay un alto tanto por ciento de éxito, ¿no? Si se logran y se hacen los deberes durante el ciclo olímpico. Por lo tanto, eran favoritas y tendrían que lidiar, eso sí, con la presión, que esa presión la supieron lidiar muy bien y lograron su objetivo, como digo, ser campeonas olímpicas. De hecho, solo tuvieron un error en la primera regata y tras ser descalificadas, eso sí, ese error se neutraliza porque lo bueno de la vela es que siempre se descarta antes de la última regata el peor resultado. Lógicamente ellas descartaron ese primer resultado donde fueron descalificadas y ahora sí, sin margen de error, se lanzaron a por el oro. Ganaron la cuarta y la sexta regata, mientras que en la segunda fueron segundas, en la tercera fueron terceras y en la cuarta no fueron cuartas, fueron quintas. Pero estuvo muy bien, no en vano. Yo creo que con esas dos regatas primeras ya les valía para ser campeonas olímpicas. Les permitió ser campeonas olímpicas y nuevamente hacer sonar el himno de España en lo alto del podio, arriba la bandera de España izada. Doblete histórico del 470 en Barcelona 1992. 470 masculino, medalla de oro. 470 femenino, medalla de oro. Bicampeones olímpicos. Siguiente medalla, de oro también, y esta es histórica y también con un gran esfuerzo. Todas tienen esfuerzo, pero la historia del equipo de tiro también la tiene, no voy a decir que la que más, pero poco le faltaría. Campeones olímpicos en tiro con arco, eso sí, ¿no? Ya sabéis que hay dos modalidades, el foso olímpico, que comúnmente se llama el TRAT, también hay pistola con carabina y demás, pero la otra modalidad, por así decirlo, la otra federación, lógicamente, no tiene nada que ver, es el tiro con arco. Y ocurrió el martes 4 de agosto, vamos ahí con nuestra máquina del tiempo, el martes 4 de agosto de 1992, donde el deporte español también viviría ese momento histórico con ese oro del equipo masculino de tiro con arco. En concreto, el equipo estaba formado por Juan Carlos Hidalgo, Alfonso Menéndez y sobre todo, apuntarle bien, todos tienen mérito, pero se llevó la palma el gran Antonio Vázquez, gran protagonista en semis y sobre todo en la final ante Finlandia, donde se levantó al público de sus asientos y en aquel Valle del Hebrón vibrarían todo el público español y, por supuesto, ya sabéis quién es. Aunque no os haga el cuestionario, lo sabéis, ¿verdad? Nuestros mejores embajadores, los reyes de España y la corona española.
Sin embargo, la historia previa, como digo, no fue nada sencilla y tampoco no fue nada agradable, ya que nuestros arqueros fueron becados con los planes pasados. Lo he ido explicando. El planado salió en el año 88, fue un conato de participación con Telefónica y las becas Podium, donde realmente se empezó a primar los éxitos de los deportistas potenciales de medalla y algunos incluso de cara al futuro. ¿Cuál fue el problema? Que no consiguieron buenos resultados en individuales, les quitaron la beca y tuvieron que lidiar con algo importante, que es que le faltaba la inyección económica, le faltaba el dinerito. Aún así, y a pesar de todo, ahí estuvieron el equipo español el martes 4 de agosto de 1992 tocando el cielo. Y arrancaron la competición derrotando a Dinamarca por 233-230. Ya en cuartos de final fue el partido más complicado ante la potente Rusia, que en ese momento hay que decir que Rusia no participó como Rusia en los Juegos Olímpicos. Se había desmembrado la Unión Soviética, vamos a tocar un poquito de historia, y formó parte de lo que se llamaba el CEI, el equipo unificado. Pero nuestros arqueros de oro empezaron ahí a cocinar esa medalla de oro. Siempre ha pasado en la historia del deporte español, hemos tenido esa barrerita de cuartos y cuando se supera la barrerita de cuartos de final, ahí es cuando se empiezan a cocinar los títulos, las medallas, y en este caso se empezó a cocinar ese oro olímpico mágico del equipo masculino de tiro con arco. Curiosamente, los Reyes no estuvieron presentes, es muy difícil, estaban moviéndose de una competición a otra. Yo recuerdo de pequeño que, bueno, ya llegan los Reyes, no llegan los Reyes, estaban en una competición, en otras competiciones que en ese momento eran potenciales, más potenciales de medalla que esta, desde el respeto a ese equipazo masculino de tiro con arco. Bueno, los Reyes no estuvieron presentes hasta que no se enteraron, oye, que podemos conseguir esa medalla. Hemos eliminado al CEI, a lo que forma parte de Rusia en los Juegos de Barcelona, el equipo unificado. Y ahí corriendo los reyes, Juan Carlos, Sofía, la infanta Cristina, el príncipe, todos ahí a animar al equipo español. Un equipo español que sí, con los Reyes ya en el escenario, presenció esa derrota de Gran Bretaña en semifinales por 233-234. Y ahí adquiere el protagonismo el gran Antonio Vázquez, porque firmó con 3 grandes flechas al centro de la diana. El gran tirador español nos permitió ya asegurar la medalla olímpica y ahora sí, pelear por ser campeones olímpicos en casa y ante Finlandia. Y a pesar de ser la final y los nervios aparejados en la misma, muchas veces, como hemos comentado, y este es el caso del equipo de tiro con arco, es mucho más difícil competiciones anteriores. El caso de esos cuartos ante la Rusia, CEI, vamos a decirlo, ¿no? Hubo un error que nos permitió ir navegando con tranquilidad a lo largo de la final y tener un margen de error, y es que Finlandia lanzó una flecha al 4, eso es en tiro con arco prácticamente decir adiós a las posibilidades de ganar ese partido. Bueno, eso nos dio un colchón de tranquilidad, pero llegaría el momento clave donde Antonio Vázquez tenía que darnos ese oro olímpico. Curiosamente, había hecho una serie de ejercicios de sofronización, es decir, esto fue pagado por el COE también, aunque pesar de que le quitaron la beca, pagaron ese túnel del viento donde él, ante un ruido, él visualiza el objetivo, no escucha nada, hasta una especie de túnel del viento a través de ejercicios de sofronización. Así lo hizo y se preparó con su flecha para lanzar la flecha, por así decirlo, que nos iba a hacer campeones olímpicos. Todo el público levantado, todo el ruido, pero gracias a esa técnica, él no escuchaba al público, como comentó posteriormente, lanzó la flecha, logrando 9 puntos por 8 de su rival. Unos metros más atrás, Alfonso alzaba el puño porque ya éramos campeones olímpicos, habíamos derrotado en la final a Finlandia por 238-236. Sufrida medalla de unos campeones que no estaban en las quinielas, contra todo y contra todo, rompiendo los pronósticos, pero ahí estaban en Barcelona, siendo campeones olímpicos. Y la última medalla de este tercer programa de los 5 de repaso a Barcelona, la medalla número 40. En Barcelona saldríamos con 50 medallitas en la historia del olimpismo. Faltarían 10, en los 2 siguientes programas va a ser una cuenta atrás también de 10 medallitas, desde la 41 a la 50. Pues la medalla 40 fue una medalla de plata en atletismo del Superman español, en décathlon, que son 10 pruebas.
En atletismo nos dejaron momentos inolvidables el atletismo en los Juegos de Barcelona, y qué decir del atletismo español. Pero sin duda uno de los grandes momentos fue esta plata del Superman español, una plata dorada de Antonio Peñalver. En concreto, consiguió en 100 metros, tenía que competir en 100 metros, longitud, peso, son 10 pruebas, eran 10 pruebas, 100 metros. Longitud, peso, altura, 400 metros, 110 metros, vallas, disco, pértiga, jabalina y 1500. Esas serían las 10 pruebas que formaban parte del programa olímpico del Décalon. Sin duda, 4 años de dura preparación para lograr dicho metal y jugársela todo en solamente 2 días, peleando con grandes deportistas como David Johnson, Robert Zemelik o Christian Schem. Y eso que Antonio Peñalver no comenzó bien la competición, siempre lo digo, los grandes campeones y las grandes campeonas, en vez de ir de más a menos, van de menos a más, ahí es donde se cocinan los éxitos. Bueno, pues Antonio Peñalver no comenzó bien el Décalon y logró un discreto tiempo en 100 metros de 11,09. Sin embargo, como digo, fue de menos a más y ahí mejoró. En longitud logró un 4,54 que le permitieron que lanzaron a la pomada su mejor marca personal en ese momento con 945 puntos y a la pomada por las medallas. Ya en peso lograría la victoria con 16,54, mientras que en salto de altura fue sexto con 2,06 metros. Antes de concluir la primera de las 2 jornadas, Peñalver dejó patente que iba a estar en el podio, jugaba en casa, era el Superman español y logró en 400 metros un tiempo de 46,66 que le permitió cerrar el primer día en tercera posición. Llegaría el segundo día con la presencia de Su Majestad de los Reyes en el palco del Estadio Olímpico de Montjuïc y Peñalver logró 14,66 en 110 metros vallas y ya en la prueba de disco lanzó 49,68 para situarse en tercera posición, en el podium, en las medallas. A pesar de todo, le venía un inconveniente, y es que Peñalver tenía que hacer frente a la que eran sus 2 peores pruebas. 2 pruebas donde lograría saltar los 5 metros en pértiga y en jabalina, y al final en los 1500 metros logró salvar los muebles con un lanzamiento de 58,64 y ya en esos 1500 metros a más de 40 grados y con una humedad del 90%, un calor terrible que se te pega el sudor al cuerpo, Peñalver, como digo, sudó de lo lindo, pero logró la plata olímpica, la del Superman español, obteniendo la felicitación del propio monarca español en el Estadio Olímpico. El oro fue para el checo Zemelik, pero esa plata dorada fue para el Superman español en Décalon, Antonio Peñalver. Lográbamos 40 medallas, pero aún así nos quedaban 10 medallas más por conseguir en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero como siempre les digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle al like, suscribiros a 50 Estudios, darle a la campanita para que tengáis todas las notificaciones y, por supuesto, seguir todos los programas de la llama olímpica aquí en tu canal, en el canal de los 50 programas. Juntos a lograr en París 2024 igualar las 22 medallas de los imborrables, ya lo estáis viendo, Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Un saludo y hasta el próximo programa, que será el cuarto de los 5 que haremos en Barcelona 1992. Un saludo a todos.